Me, me preguntas, ¿por qué me duele tanto cuando me mienten? ¿Verdad? Mm, bueno, muchas veces duele la sensación de sentirte traicionado, se ha traicionado tu confianza, quiere decir que ya no puedes confiar más, que no puedes tener una relación espontánea con esa persona porque ahora tienes que cuidar que puede ser que lo que diga no sea lo que realmente siente o piensa o quiere o desea o es subjetivo. Eh, pero si rascamos más en el fondo, una persona que te miente e intenta privarte de tu libertad. De hecho, es penado por la ley mentir. Es un delito excusarse de las consecuencias de tus actos y extender esas consecuencias a alguien más. Es un delito penado por la ley. ¿Por qué? Porque puede atentar contra la integridad de una persona, ¿no? Sobre todo porque basamos nuestra toma de decisiones en datos, en la información que tenemos sobre los hechos. Tomamos esa información para decidir. Si tú ocultas datos, me ocultas datos, si tú modificas, moldeas, suavizas, haces cualquier intento de variación del dato, puedes modificar mi toma de decisiones para favorecer tu motivo o para evitarte una consecuencia, en definitiva para obtener algo a tu favor, que generalmente si es a tu favor es en mi detrimento. ¿Por qué? Porque yo luego voy a tenerme que hacer cargo de mi decisión. ¿Ok? El mecanismo de la mentira es un mecanismo de supervivencia. Por eso no podemos decir que está ni mal ni bien. ¿Sí? A pesar de que está prohibido legalmente, a pesar de que las relaciones afectivas se pueden deteriorar o destruir, es un mecanismo de defensa. Y la persona lo utiliza cuando se siente bajo amenaza, cuando exponer su verdadero motivo puede atentar contra su seguridad o esa integridad, o para alcanzar su objetivo debe ocultar su verdadero motivo, de otra manera no lo alcanzaría. La cosa está en cuando yo miento para extender mi responsabilidad hacia ti, para posponer algo, para evitar algo. Y la dificultad más grande ocurre cuando yo hago de eso un hábito. Porque, bueno, como sabemos de los hábitos son inconscientes. Tú te lavas los dientes y eventualmente dejas de pensar en lavarte los dientes cuando se convierte en un hábito. Ya no lo piensas, sucede automáticamente. Entonces, la persona que se acostumbra a responder de esa manera a una a cuando se le pide rendir cuentas, porque la mayoría de las personas miente cuando se le va a rendir cuentas. Hay otros casos más graves que ya son patológicos, donde la persona miente a la hora de presentarse a sí mismo, de crearte una imagen de sí mismo, miente para con eso comprar determinados favores o intenciones de tu parte. Pero sin llegar ahí, vamos primero a cómo fue que esto empezó. Eh, Vamos a decir que la mentira es una reacción de defensa, ¿ok? ¿Y cómo ocurre esta reacción de defensa? Esta reacción de defensa, que es una reacción extrema, mentir es un exceso, ¿ok? Eh, Como ya sabemos de los excesos, está respondiendo a un exceso. Entonces, por ejemplo, yo tengo una madre intransigente que exagera las consecuencias, que castiga, que juzga severamente mis actos, y yo, para no ser castigado de esa manera, para no ser juzgado de esa manera, yo modifico la realidad y entonces digo que porque llovió fue que yo actué de esta manera, porque
perequito de tal hizo tal cosa, yo actué de esta otra manera. Pongo la causa fuera de mí. Por tanto, la ira, toda esa ira, esa emoción, de esa carga excesiva de consecuencia, la desplazo hacia un tercero y quedo liberado de la responsabilidad de cargar con esa consecuencia excesiva. Este mecanismo de defensa yo lo aprendí de alguien que posiblemente es coautor de ese exceso de esa madre. Quizás es un padre que no le puso límites a esa madre nunca y siente culpa. Entonces ese abuelo, por ejemplo, miente respecto a lo que hizo el niño para que esa madre no actúe en consecuencia exagerada a la conducta del niño. Entonces el niño aprende del abuelo que cuando se le oculta la información a la madre, entonces ella no arremete con toda su ira o con todo su enojo. Este mecanismo de defensa es aprendido, ¿ok? Sin embargo, tiene obvio un contenido instintivo, es decir, todos los animales tienen mecanismos de camuflaje para sobrevivir, para ocultarse de su depredador, pero no los utilizan para aparearse, por ejemplo, no los utilizan para establecer parejas, sino los utilizan para ocultarse del depredador. Por tanto, una persona que miente es una persona que se ha percibido bajo el influjo permanente de un depredador, porque está utilizando este mecanismo de comunicación hacia el depredador para evitar la consecuencia, que como les digo, es aprendido. Entonces, ¿cómo sucede esto en la mente? Si estamos hablando de que, bueno, los reptiles se camuflajean para evitar a un depredador, o sea, ¿en qué momento esta reacción es voluntaria y cuándo es un acto voluntario de mentir? ¿Verdad? Y esto no se trata de que si es involuntario lo justifico, ¿verdad? Sí, es lo que es. La mente utiliza varias áreas de la memoria para construir la realidad. La realidad es lo que yo digo que a mí me sucede, es quien yo digo quién yo soy, es la narrativa sobre mi propia vida. La verdad es bastante más amplia que mi narrativa sobre los hechos, porque mi narrativa se construye sobre la base de la memoria de trabajo. Nosotros tenemos una memoria que es la memoria que es automática e instantánea, dura muy pocos segundos, que es la que percibe la información que nos trae el exterior, que dice depredador. La memoria de trabajo activa qué cosa es lo que hay que hacer al respecto a eso. Y la memoria a largo plazo ha archivado otras experiencias, otras interpretaciones que yo he hecho de otros eventos. Entonces yo me sirvo de la memoria a largo plazo para construir esto. En la memoria de trabajo, que es mi discurso, donde está tejida mi historia. Y la verdad y la mentira hay que entrarla a discutir aquí. Sí, en la memoria de trabajo, en la memoria a corto plazo, que es la que yo uso para elaborar mis ideas sobre las cosas. Entonces, bueno, la mentira es un acto deliberado de ocultar o manipular datos sobre los hechos. ¿Esto para qué lo hago? Para conseguir que el de enfrente decida a mi favor. Yo estoy controlando o manipulando su decisión. ¿Cómo yo hago esto? Yo percibo el estímulo, esta memoria a través de los sentidos, y en la memoria a corto plazo calculo que la consecuencia de decir la verdad es grave, por ejemplo, o mi motivo de actuar se va a ver perjudicado si yo digo la verdad. Entonces en ese microsegundo yo empiezo a fabricar algo parecido a la verdad, ocultando o sesgando información. La verdad es verdadera. ¿Cómo yo la puedo comprobar que es verdadera? Cuando la persona está en plena coherencia, dice, piensa, siente y hace sobre lo mismo. De esto hemos hablado. Cuando se miente,
Generalmente lo que entra a ocultarse es la emoción, lo que estoy sintiendo. Pienso esto y hago esto porque razoné que voy a hacer esto, pero siento diferente. Siento que no quiero estar contigo, pero pienso que me conviene y hago como que quiero estar contigo. Pero la emoción queda oculta. ¿Cómo se enmascara una emoción? Generalmente con otra emoción, ¿no? Aunque las emociones son involuntarias, por ejemplo, uno puede fingir alegría y sonreír. Lo que sucede es que generalmente es medio plasticoide, ¿no? El que está enfrente siente como un raro, ¿no? Porque no se ve orgánico, no se ve orgánico. Hay muy buenos actores. Las emociones más complejas de actuar son la tristeza, la melancolía, la vergüenza, tal, pero se pueden llegar a hacer. Otra manera de ocultar la emoción es no emoción, es reprimir todo tipo de emoción y entonces pasa un evento y te digo una cosa y tú no muestras ni un solo gesto porque estás ocultando tu verdadera reacción porque lo que vas a decir o lo que vas a hacer no está en congruencia con lo que tú sientes. Entonces la emoción queda totalmente cerrada. Entonces, fundamentalmente yo sé que tú me estás mintiendo porque no puedo empatizar con lo que tú estás expresando. No entro en resonancia porque resueno con lo que realmente está pasando dentro de ti. Entonces, si tú adentro de ti piensas que algo anda mal, yo resueno con que algo anda mal. Aunque tú me digas, todo está bien, tranquila, mira, si yo torné, yo esto, yo lo otro, yo me sigo experimentando intranquila, no importa lo que tú me digas. ¿Por qué? Porque la emoción verdadera está siendo enmascarada por tu discurso o por tus conductas. Entonces, la manera de dar con la verdad es realmente empatizar y buscar cuál es la emoción que está detrás del discurso. ¿Cómo hago esto? Bueno, preguntándome fundamentalmente por el motivo y por la consecuencia. Si las consecuencias de esto que yo no puedo empatizar, o sea, tú me estás diciendo que yo me quede tranquila, pero yo estoy totalmente intranquila, yo en este caso me voy a preguntar si tú estás asumiendo la responsabilidad de lo que está pasando o la estás delegando en alguien más. Si la estás delegando en alguien más, hay grandes probabilidades que esta no sea toda la verdad. Si además de eso estás posponiendo algo, es decir, tus motivos, tu conducta, tu todo, yo percibo que estás no confrontando, no enfrentando, no dando la cara, porque la verdad da la cara, que estás evitando, que estás posponiendo, que dolor, molestia, trabajo, responsabilidad, o se la delego a alguien para que la consecuencia le llegue a otro. Bueno, en definitiva, estás poniendo fuera de ti el asunto. Estos hechos tú parecería que no estás involucrado. Tú llegaste y ni te embarraste las manos. Es muy complicado estar en un ring y no haberse subido en él. Me explico, como si te hubieras materializado de pronto en el ring, ¿no? Entonces, cuando una persona te manifiesta una narrativa donde no fue actor de la narrativa, sino que lo vio todo como una película y no se embarró, hay parte de la realidad ahí que se te está, de la verdad, perdón, que se te está ocultando para no ser juzgado, para que tú no le retires algo, para que tú no hagas esto, para que tú no reacciones de lo otro, para que evitar alguna consecuencia en particular o porque quiere alcanzar un motivo en específico. Entonces, básicamente esta es mi manera que yo he tenido de observarlo en el afuera. Ahora, la parte más ruda de esto es cuando la persona no sabe que está mintiendo porque ha construido su realidad en base a las interpretaciones. Es decir, yo pienso que mi papá nunca me representó, nunca me apoyó por lo que se dijo de mi papá en mi casa. Pero yo no tengo hechos concretos para constatar si eso es sí o eso es no, porque yo no estoy para empezar dentro de la cabeza de mi papá. O yo construyo la percepción de que mi mamá no me comprende o que mi mamá no me acepta y estoy creando esta idea de las cosas
de la misma manera, sin estar dentro de su cabeza y sin tener su perspectiva, porque para empezar no puedo estar en su perspectiva, ¿no? Humanamente es imposible. Entonces yo tomo mi línea de decisiones actuando como si mi papá nunca me hubiera representado y como si fuera toda la verdad, que mi mamá no me comprende y no me acepta. Y voy tomando decisiones y las cosas me llueven de una manera en la que yo no entiendo qué me está pasando. Porque yo me estoy mintiendo, es decir, yo estoy tomando decisiones sobre la línea de una realidad que yo he creído a partir de un discurso, ya sea lo que se dijo sobre lo que pasó, lo que yo pensé, como yo vi a otros reaccionar, como vi que se construyó la narrativa respecto a mi propia historia. Entonces, ¿cómo doy con la verdad? En primer lugar, tengo que ponerme en la escena. Tengo que yo ser parte de lo que está pasando. Yo tengo que empezar hablando de lo que sí yo hice, que formó parte del evento, de lo que yo sí pensé, lo que yo sí dije, como yo sí actué y como yo sí me sentí, que confabuló para el destino de esos acontecimientos, donde yo permití o fui parte o promulgué o lo que sea que fue que yo hice. Una manera muy eficiente de dar con la verdad es empezar poniendo tu churre sobre la mesa, en primer lugar. Entonces, cuando yo pongo mi churro sobre la mesa, lo primero que tengo que hacer es enfrentarlo, es confrontarlo, es admitir que sí, efectivamente yo estuve ahí, sí, efectivamente yo dije eso, sí, efectivamente yo me sentí así, sí, efectivamente yo actué de la siguiente manera. Y en consecuencia pasaron estas otras cosas. Estas otras cosas, algunas dependieron de esa línea de hechos y otras dependieron de los agentes, de todo lo que está a mi alrededor, que es un sistema que actúa sin mi control, ¿verdad? Pero si yo, en lugar de esto, a cada vez que yo tengo que hacer una rendición de cuentas o a cada vez que yo voy a introducirme a mí misma para que alguien elija a mi favor o en mi contra, yo pongo una narrativa, una historia donde todo eso me sucedió a mí, pero yo tenía las manos atadas, la boca amordazada, los oídos tapados, sí, y yo era la momia de Tutankamón. Va a estar muy complicado que yo dé con la verdad. Y yo puedo construir toda una historia de vida, pero yo no tengo la menor idea de quién yo he sido. Porque quien yo he sido es quien yo he terminado siendo frente a mis circunstancias. Quien yo soy es quien yo termino siendo frente a mis circunstancias. Yo soy el que se queda o yo soy el que corre. Yo soy el que habla, yo soy el que calla. Yo soy el que confronta, yo soy el que evade. Quien yo soy es quien yo voy terminando siendo frente a los acontecimientos. No es una cosa terminada, es un proceso permanente de construcción y de expansión y de descubrimiento. Si yo estoy evadiendo quién yo no me entero. O sea, yo paso la vida y yo no tengo puñetera idea de quién yo he sido. Y tú me hablas de una persona que yo no conozco, ¿verdad? Entonces, la persona que se miente a sí mismo muchas veces se queda escandalizado por lo que el otro le dice. Entonces, en mi caso, para ver las mentiras que yo me meto a mí misma muchas veces, lo que he hecho ha sido partir de las críticas que más me duelen, de las cosas que más me han entristecido o las cosas que más me han insultado. ¿Sí? Y me pregunto, ¿cómo sí lo soy? ¿Cómo esa persona que está fuera de mí está percibiendo una conducta inconsciente o una actitud inconsciente o una emoción inconsciente o un discurso inconsciente que yo estoy manejando? ¿Cómo sí? Eso tampoco es toda la verdad, pero es parte de la verdad, porque si yo descubro cómo sí, entonces yo me puedo ver reaccionando ante esas circunstancias y yo puedo tomar conciencia de quién yo soy y yo puedo elegir. En esto consiste, en la verdad, en que yo puedo elegir quién yo voy a ser, quién yo quiero ser, cómo yo me voy a sentir, hacia dónde voy a ir. Yo puedo elegir. Mientras más datos concretos yo tenga, mejores decisiones puedo tomar, mejores decisiones en el sentido de que son decisiones
en las que voy a encontrar mayor conformidad, porque yo estaba presente en esas decisiones, yo no estaba evadido, yo no estaba confundido, yo no estaba engañado, yo no estaba sometido, yo no estaba manipulado. Esas decisiones fueron mías, me salieron bien, me salieron mal, ¿sí? Pero fueron mías. Entonces, el yogur de hoy es, agarra todo eso que te dicen que tú eres y diseccionalo como en una autopsia y mira cuáles son los motivos de esas posibles conductas o de esas posibles acciones o cuáles son las consecuencias que tú has estado evitándote. El yogur de hoy es esto. El más duro para mí es evitar siempre es mentir. Cuando evitas siempre te estás mintiendo. Porque ya sabes. Porque ya resonaste con la verdad. Y dices, ay no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y no quieres algo que ya te sucedió, con lo que ya resonaste. I'm sorry. I'm Perry. I'm Burry. It is what it is. Ya Tibia lo vio.